El día de hoy también tenemos un importante invitado, el doctor Francis Abad. Él es el coordinador de la Prefederación Fe por la Leche, que aglutina a 5 provincias lecheras y que están en una batalla permanente por la lucha del uso de la leche o el mal uso del suero líquido de la leche, que ha tenido una repercusión. Hace un año, prácticamente hace 10 meses, hubo la firma de un acuerdo ministerial, el acuerdo 177, el cual frenó el uso o reguló el uso del suero de la leche, pero hoy, en virtud de las pandemias, ellos están denunciando nuevamente la utilización y el empleo del suero de la leche para el sector lácteo del país. Ellos lo denuncian y anuncian medidas. También tendremos en esta importante charla. Damos la bienvenida al doctor Francis Abad. Muy gentil y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran. Un agradecimiento especial a Agro Esmeraldas, ¿sí? A Radio Caribe y a usted, ingeniero Amadeo Rivadeneira, por esta oportunidad. Nosotros estamos acá para informar a nuestra gente. Sobre todo entendemos que quienes siguen sobre todo el programa son personas que están vinculadas directa o indirectamente al agro ecuatoriano. Entonces, compartimos las mismas inquietudes, compartimos las mismas necesidades, los mismos problemas, y qué mejor que ahora nos permitan contarles a ustedes qué es lo que está pasando con el asunto de la lechería en el país, con el asunto de la ganadería de leche, y creo que también es un problema para la ganadería de carne, y por ende afecta a todo el sistema agropecuario del país. Estamos pasando una crisis bastante complicada, bastante dura, y queremos aprovechar de la mejor manera este espacio que nos brindan para comunicar a los compañeros de Esmeralda, sobre todo, y de las 5 provincias seguidoras de este programa, lo que estamos haciendo como organización. Bien, Francis, vamos aterrizando en los antecedentes que rodean, que vienen para que esta problemática ahora en la crisis sanitaria sea tal vez un poco invisibilizada. El sector, una vez más, nuestro sector rural, nuestro sector campesino, nuestro sector ganadero y lechero. En septiembre del año 2019, para ser específico, el 20 de septiembre, se firma un acuerdo, el acuerdo 177. En este acuerdo se prohíbe ya el uso del suero de leche de queso líquido para los preparados o para el desarrollo de los productos lácteos en el país. Pero esto tiene un antecedente previo también. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que pasó antes del acuerdo y qué es lo que ha pasado también ahora durante unos meses que ha estado normal el país o que estuvo normal el país? ¿Qué es lo que pasó, estimado Francis, o cuáles fueron los antecedentes para llegar a tomar medidas y que se logre firmar este acuerdo que fue en realidad beneficioso y dio tranquilidad no solamente a los productores, sino también a los consumidores? Ya, yo empezaría comentándoles de la siguiente forma. Son 30 años, si no es más, que el productor lechero ha estado empeñado en que el suero líquido de queso sea expulsado de la cadena láctea, porque esto afecta tremendamente el mercado lácteo. ¿En qué sentido? En que los industriales mañosos, porque también hay de los industriales honestos, los industriales mañosos se dieron cuenta que podían abaratar costos supuestamente de materia prima trabajando con el suero líquido. El suero líquido es un desecho del queso, ustedes conocen, es el agua que queda como remanente luego de sacar el queso, y que el queso, más o menos el 90% que son sus sólidos, cuando ya se retira toda la parte nutritiva de la leche, ¿no es cierto?, va quedando el agua, lo que podríamos compararle con el bagazo. Entonces, esa agua, ese bagazo que normalmente se da y se destina a los chanchos, ¿no es cierto?, y en otro caso se bota, ¿no es cierto?, los industriales se dieron cuenta que podían mal utilizar este líquido e inyectarlo y regresarlo a la cadena láctea.
con químicos, con trampa, con fraudes al consumidor, aprendieron a inyectar de nuevo esta agua sucia, como le llamamos nosotros, en la cadena láctea, y compraban en las queserías a 2 centavos el litro. Entonces compran a 2 centavos, le meten algunos químicos por ahí y le reindustrializan a la leche y sacan como que fuera producto lácteo, estafando y perjudicando al consumidor. Pero el negocio, ¿en dónde está? El negocio está en que invierten 2 centavos y lo venden en 80, 90 y 1.25. Entonces, es utilidades del orden del 3000%. ¿No es cierto? Eso era lo único que les interesaba, ganancias lucrativas, y les importaba muy poco lo que pase con el productor. Entonces, a tal punto era este negocio que invadieron el mercado con 1.800.000 litros de suero al día. Imagínense ustedes, de 5.200.000 litros que se producen en el país todos los días de leche, 1.800.000 eran de suero. Y increciendo, como dicen, ¿no? Estaba creciendo esa cantidad. Y poco a poco iban sacándole a la leche del mercado. Entonces, eso generó en nosotros la quiebra, la desesperación. ¿Por qué? Porque simplemente ya no nos compraban la leche, ya no necesitaban la leche. Ellos ponían las condiciones como bien creían, es decir, si empezaron pagando 42, de luego al día siguiente costaba 41, al día siguiente 40, 39, 38, y esto venía en una picada en caída libre. Se llegó a pagar en algunas provincias del país, concretamente en las provincias del Cañar, se llegó a pagar a 15 centavos de litro. Por favor, audiencia, a 15 centavos un litro de leche. Un cuarto de litro de agua le piden 42, 37 centavos. A nosotros nos querían pagar 15 centavos, 20 centavos, 25 centavos un litro de leche. Y el sector no podía ni reclamar, no podía quejarse, no podía decir nada. ¿Por qué? Porque si no les gusta, simplemente se quedan con su leche y que les vaya bonito, como se decía antes. Entonces, realmente estábamos al borde de la quiebra. De hecho, muchas lecherías cerraron, muchas fincas se cerraron, muchas haciendas se cerraron, porque no era rentable ofrecer al mercado cuando se supone, y no solamente se supone, esto ya está estudiado, que el litro de leche usted lo produce, si es muy eficiente, entre 34 y 36 centavos, entre 32 y 36. Pero si a usted le ofrecen 25, entonces usted está perdiendo, y lo que tiene que hacer es cerrar el negocio. El problema de la lechería para la audiencia es que, y para la televidencia, es que existen 1.800.000 puestos de trabajo que genera la lechería directa o indirectamente. Es así, por ejemplo, que en el agro, toda la actividad agropecuaria es del orden de 4 millones de puestos de trabajo. Se entiende que el 25% de la población económicamente activa está ocupada en actividades agropecuarias. De esas, de los 4 millones, 1.800.000, es decir, casi el 50%, se dedica a las actividades de lechería. Porque en el campo, sobre todo en la sierra, existe la siguiente modalidad, ¿no es cierto? Los campesinos, ¿no es cierto?, tenemos normalmente nuestra producción de leche, porque tratamos de vender y cada 15 días recuperar algo de la plata. Porque el resto de producción agropecuaria es a mediano y largo plazo, 2 meses, 3 meses, 4 meses y 6 meses. Entonces, con la leche siempre se trata de salir adelante con las necesidades del día a día. Eso les pasa a todas las personas que estamos en el agro y en las actividades pecuarias. Ahora, si estábamos afectados en una de las partes principales en la lechería, la quiebra se nos venía inminente. O sea, había desesperación, había desconsuelo, estábamos amenazados por la quiebra. Entonces, el sector tuvo que reaccionar. Organizamos nosotros un movimiento denominado Fe por la Leche, que significa Federación de Productores de Leche del Ecuador. ¿Sí? Entonces, bajo la denominación de movimiento, iniciamos originalmente, porque creíamos y nuestra lucha era nada más que frentear esta mañosería de la industria, es decir, expulsar el suero de la cadena láctea, y hasta ahí creímos
que la organización era necesario que exista. Pero hoy nos hemos dado cuenta que no, que hay que sostenerla, porque nuevamente estamos siendo víctimas de esta trampa de los industriales, ¿no? Después de una larga lucha, que esto inicia en el año 2018, en mayo de 2018, empezamos a organizar a la gente, empezamos a incidir sobre esta idea de que las autoridades tienen que sacar el suero definitivamente, porque ¿qué hicieron los industriales para posesionarse? Los industriales hicieron y utilizaron una táctica que utilizan todo el tiempo. Secuestran al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, los poderes económicos secuestran al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo los juegos políticos, ponen a sus ministros y sus ministros simplemente son alfileres para los intereses de ellos. Entonces, pusieron a ministros en el año 2012, en el año 2013, en el año 2016, a través de los cuales consiguen, ¿qué cosa? Consiguen acuerdos, el famoso acuerdo interministerial 032, este fatídico acuerdo 032 del año 2012, en donde autorizan el uso del suero de queso para generar las bebidas lácteas, ¿no es cierto? Los yogures y para introducirlos en los lactosueros. Entonces ahí comenzó el desbarajuste, ahí fue el inicio de los abusos más grandes. En esta normatividad se decía que máximo se podía utilizar un 15% de suero más un 85% de leche. Al paso del tiempo fue exactamente lo contrario. 85 de suero y un 10, un 5, un 15% de leche. Claro, estaban envenenando al consumidor. Por eso es que a nivel de los consumidores y los médicos comenzaron a detectar en el consumo de lácteos como un verdadero atentado a la salud, porque se presentaban salpullidos, porque se presentaban alergias, porque se presentaban diarreas permanentes en los niños. Entonces, es por esto, es por el uso del suero líquido, que el suero líquido es un producto que no apto para el consumo humano. Sin embargo, la industria vivamente, astutamente, fraudulentamente, utilizaba esto como materia prima. Entonces, al punto, como retomo lo que dije al principio, al punto que estaba en el mercado ya con una presencia de 1.800.000 litros de suero líquido todos los días. Entonces, nosotros nos empezamos a organizar, iniciamos esta lucha en el sector de Machachi, que es el cantón más productor de leche del país. Produce más o menos 600.000 litros de leche. Y es básicamente la base de la economía de Machachi. Entonces, nos organizamos, armamos toda una estructura y empezamos a frentear el problema. Llamamos al ministro de Agricultura y Ganadería a nuestras sesiones, pero claro, el ministro nunca asistió. Ahora sabemos que el ministro obviamente también tenía que responder a ciertos intereses y no asistió, pero fue un error para él no asistir porque esto fue tomado con indignación por nuestra gente, que luego ya nos fuimos fortaleciendo con otras provincias, ya apareció Cotopaxi, ya apareció Tungurahua, ¿no? Nos fuimos fortaleciendo de tal manera que tuvimos que hacer casi siete movilizaciones para que se nos haga caso, porque para el resto del país no existimos, para la prensa, lamentablemente tenemos que decirlo. Si alguna lección hemos aprendido es que la prensa no existe para los pequeñitos. La prensa existe para los grandes poderes económicos. Cuando los del CIL, ¿no? El Centro de la Industria Láctea, iban a golpear las puertas del canal 2, del 4, del 8, del 10, de los canales nacionales, les abrían las puertas de par en par y les entrevistaban 2 y 3 veces y les dejaban que ellos desarrollen sus explicaciones como bien querían. Entonces los del CIL decían que nosotros somos antimercados, que nosotros no entendemos que el problema es el exceso de producción, que no entendemos que es la baja de consumo, que queremos cautizar al país, que somos politiqueros, que estamos levantando al sector porque estamos seguramente detrás de algún interés político, etcétera, etcétera, y les dejaban que nos maltraten y nos digan cualquier cosa. Y cuando nosotros pedíamos el derecho a la réplica, pues simple y llanamente no existíamos. Ahora entendemos por qué. Porque estos poderes económicos tienen plata para pagar las propagandas y le dicen al dueño de la emisora, si no me entrevista,
yo retiro mi cuña. Entonces teníamos que luchar contra todas estas cuestiones. Cuando nosotros hicimos movilizaciones, tampoco existíamos. Tuvimos que hacer movilizaciones de tal manera y tan impactantes que ahí sí ya tuvieron que hacernos caso. Lamentablemente la gente, cuando nos dirigíamos hacia la presidencia de la República, marchas de más de 5.000, 7.000 personas, ¿no? Indignados, nos íbamos hacia la presidencia de la República, la policía cometió el error de cruzarnos, no nos dejaron avanzar porque eran marchas pacíficas. Entonces, como nos cruzaron, no nos dejaron pasar, entonces automáticamente ellos paralizaron la Panamericana. Se paralizó la Panamericana a la altura de Aloa varias veces y nosotros pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias que se ocasionaron, pero realmente el sector ya no daba más. Hablábamos de sobrevivencia, la gente estaba quebrada, no había dinero, no había la plata del día a día. ¿Por qué? Por una trampa en el mercado. Entonces, a través de estas presiones conseguimos que el presidente de la República se interese en el tema y que nos llamen un subsecretario de gobernabilidad, un hombre muy sensible, una persona ideal para este tipo de diálogos, de entendimientos, para que comprendan los poderes políticos cuáles son los problemas que se estaban dando abajo, ¿no es cierto? El señor Carlos de la Torre, ¿sí? Él fue el que atendió, el que en nombre obviamente del gobierno, nos sentamos en mesas de diálogos y ahí en la pelea de todo el tiempo, de todos los meses, ahí con los industriales, ellos también tienen otra táctica, los industriales también tienen secuestrado, ¿no?, a ARSA, es decir, a las autoridades sanitarias, a las autoridades que establecen los exámenes químicos, también se aseguran ellos de tomarse ARSA de tal manera que nadie les moleste, que nadie les cuestione, y si alguien cuestiona, ellos controlar los informes. Entonces, ARSA eran tan sinvergüenzas que llegaron a decir, demuestre científicamente que el suero líquido no puede circular. Llegaron a decir eso, o sea, quienes entienden esto, quienes entienden lo que es el suero, quienes entienden lo que es el agua sucia, mosqueteada, el agua sucia que sale luego ya cuando se fabrica el producto del queso, ¿no es cierto? Y que digan que esa agua sucia puede volver a ser tomada por las personas y defienda rajatabla, lo único que estaba justificando era su sueldo. Nosotros tuvimos un pronunciamiento de la FAO, del representante de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, acá en el Ecuador, y él les explicó y les dijo que el Códex Alimentario, ¿qué es el Códex Alimentario? El Códex Alimentario es el código de los alimentos a nivel mundial. Entonces el Códex Alimentario prohíbe el uso del suero líquido. Se puede usar el suero únicamente en polvo. Pero como aquí hay solamente 2 máquinas para hacer eso, ¿no es cierto? Y como ellos no tenían el control de nadie, entonces se acostumbraron a meterse millones y millones de dólares de esta manera tan fraudulenta. Pero nosotros logramos 2 cosas. Primero, en el mes de febrero del año 2019, logramos la moratoria del uso del suero. 6 meses de moratoria del uso del suero fue un triunfo, una conquista enorme, porque fue con lo que demostramos definitivamente que nosotros teníamos la razón, y que la razón no la tenían los industriales, que ellos se justificaban en 3 cosas: exceso de producción, falta de consumo y problemas de mercado. Nosotros con la moratoria les demostramos que no era así, que no había exceso de producción, ¿no es cierto?, que no había falta de consumo ni problemas en el mercado. Había problemas en el mercado provocados por ellos. Luego, a los 6 meses, volvimos nosotros a exigir ya una posición definitiva del señor presidente de la República, y esto fue en medio de luchas, de tensiones, de jalones, la industria siempre tratando, la industria trampera, no toda la industria trampera, tratando de mantener el statu quo porque eso les favorecía. Pero el 20 de septiembre del año 2019, el sector lechero tiene un triunfo contundente. Y por qué no decirlo, el presidente de la República, Lenín Moreno, fue sensible con nuestro sector y le dijo no a la industria trampera. Y le dijo, el suero no puede circular, lo que es leche, y ustedes están trampeando al consumidor. Bien. Entonces, doctor, con este acuerdo... Doctor, a partir de las movilizaciones que realizaron, que ya llevaban 1 año aproximadamente, desde el 2018,
en febrero del 2019, se hace una moratoria para el uso. En septiembre, el 20 de septiembre del 2019, se firma este acuerdo, el 177, donde se regula, se prohíbe y, entre comillas, también se condena el uso del suero líquido de queso para los derivados de la industria láctea. Dentro de esos, lógicamente, entran instituciones públicas e instituciones estatales a regular la actividad. ARSA, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, si es que no me equivoco, el propio Ministerio de Agricultura. Así es. Han pasado prácticamente 10 meses. Ha habido cierta regularización o cierta normalidad desde septiembre del 2019 hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha sucedido? Porque entendemos que el sector nuevamente está levantando las voces, está levantando reclamos, no están exentos de nuevas medidas, a pesar de la restricción de movilidad, de movilización, de agrupamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está la falla? ¿Qué institución o qué ministerio es el que ha roto esta cadena de custodia, por así decirlo, de control, para que la industria nuevamente esté, entre comillas, faltando al Codex Alimentarius, que, como usted lo mencionó, doctor, es el código alimentario aprobado por las Naciones Unidas, por la ONU, y que, entre comillas, el Ecuador ha suscrito ese acuerdo y es el que regula las actividades e incluso los procedimientos para la elaboración de alimentos? ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? Ya. Como bien dice usted, Amadeo, el 20 de septiembre conseguimos este instrumento histórico para el sector lechero, al punto que estamos proponiendo que sea declarado el 20 de septiembre el Día del Ganadero Productor de Leche, porque ese día los ganaderos nos pudimos demostrar nosotros mismos que sí podemos alcanzar conquistas justas cuando nos organizamos y cuando nos unimos. Entonces, el 20 de septiembre festejamos este acuerdo interministerial, acuerdo que firman 3 ministerios: Ministerio de la Producción, como ya lo dijo usted, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, pensamos ya que todo se volvía a la normalidad y todo se estaba regulando, siempre y cuando cumplan los ministerios, cada uno lo que tenían que ir cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió después? La industria de la noche a la mañana ya no tenía leche, ya no tenía materia prima. ¿Por qué? Porque ese hueco del 1.800.000 litros de suero estaba generando problemas. Ese hueco tenía que ser llenado por la leche. Entonces nosotros empezamos a vivir un boom de la lechería. Empezamos a vivir una demanda de leche y las empresas se peleaban entre ellos por tratar de congraciarse con las organizaciones de lecheros para que les vendamos a ellos, ¿sí? Venían y nos decían: yo necesito 6.000 litros, necesito 8.000, consígame 10.000 litros, hable con las asociaciones, ayúdeme con esto, y nosotros hacíamos todo lo posible, y empiezan a generarse en varios sectores lugares de recolección de leche, ¿no es cierto? Y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vivimos una época bonita, porque todo estaba normalizado, es decir, ya le sacamos al agua sucia, ya le sacamos a ese competidor ilegítimo, le sacamos a la trampa. Entonces todo se estaba regulando, el mercado se estaba poniendo bonito. Enero, febrero, estábamos bien. Marzo, estábamos bien. Pero comienza el problema de la pandemia, ¿no es cierto? Si no estoy mal, es marzo 16 que comienza el problema, ya cuando se declaran el estado de emergencia y todo lo demás. Y todo el agroecuatoriano se puso a la altura del problema. Todo el agroecuatoriano, los productores agrícolas, abasteciendo de todos los productos de la población, no faltó nada, no hubo desabastecimiento jamás. Todos los productos estuvieron en los mercados. Problemas en los mercados ya a nivel de intermediarios, de comerciantes, pero el productor siempre estuvo abasteciendo mercados, ¿no? Y la leche, obviamente, nosotros con más razón también estábamos haciendo, ¿no es cierto?
Pero ¿qué sucede? Que la industria comienza otra vez a buscar el golazo nuevamente. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Se dan cuenta que no hay control, se dan cuenta que la policía estaba ocupada en otras cosas, se dan cuenta que las autoridades, los funcionarios públicos estaban en sus casas, que el teletrabajo, que no había quien salga a hacer controles, no había quien haga nada. Entonces, aquí el famoso refrán, cuando el gato se duerme, los ratones salen al paseo. Y eso es lo que pasó en la industria. Los ratones salieron al paseo. Se dieron cuenta que podían otra vez trabajar con el suero, otra vez coger el producto de 2 centavos. ¿Por qué pagar 42 si puedo hacer con 2 centavos? Le meto químicos ahí, le mezclo y se fue para el consumidor y comienzo a ganar lo que estaba acostumbrado a ganar. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que comienzan a hacer esta gente en los últimos 2 y 3 meses. Y otra vez con los mismos justificativos. Sobreproducción, falta de consumo, problemas en el mercado. Problemas en el mercado sí provocados por ellos. ¿Sí? Entendemos que por la situación del país haya bajado un poquito el consumo, haya bajado el consumo. Pero nosotros teníamos un colchón de 1.800.000 litros para entre la producción y entre el problema ir manejándonos por ahí. Pero no de la noche a la mañana. Si ellos me dicen, ya no necesito su leche, me están diciendo que el consumo en el país está superando el 50%, el déficit de consumo en el país está superando el 50%, y eso no es cierto. Otra pregunta que hacemos, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen los queseros con el suero entonces? Porque si el suero realmente no están utilizando, entonces ¿qué están haciendo con el suero? Y usted va a las queseras y los sueros tienen salida igual que antes. Otra vez comienzan los tanqueros a bajar de la sierra en cantidades, porque se están llevando agua sucia y lamentablemente, sobre todo, esa agua sucia donde se está vendiendo más, lamentablemente es en las provincias de la costa. ¿Sí? Y por eso es que ellos pueden dar la leche más barata. Me acuerdo yo cuando se daban el lujo de decir 80 centavos 3 litros, pero 3 litros de suero, agua sucia que se estaba vendiendo. Entonces, bueno, ha regresado otra vez el problema a nuestro sector, otra vez estamos aquejados por estas prácticas tramperas, como decimos nosotros, fraudulentas con el consumidor, porque el consumidor paga por leche y está recibiendo agua sucia. Entonces, que nos ha vuelto a nosotros la necesidad de volvernos a organizar, de volvernos a estructurar, de volvernos a poner en una posición de exigencia al gobierno. No somos quejosos ni quejumbrosos, simplemente lo único que estamos haciendo es pedir condiciones de mercado justas, nada más, que nos dejen trabajar en el mercado lácteo bajo reglas claras y reglas justas, que no es posible que estemos compitiendo ilegítimamente con agua sucia. Entonces, nosotros con fecha 23 de junio del presente año, hemos dirigido una carta muy clara, muy explicativa, muy contundente, muy respetuosa. Francis, te hago la llamado ahí. Vamos a un corte comercial. Ustedes presentaron hace poco, el 23, una carta extensa al presidente de la República y a algunos ministros de Estado. Una carta de 12 páginas, si es que no me equivoco, de contenido muy valioso, reglamentando y documentando todos los antecedentes que bien los has explicado en estos minutos. Vamos a un corte comercial y al volver nos dices claramente la carta, el contenido de la carta, las peticiones y en caso del no cumplimiento, cuáles vendrían a ser las medidas a tomar en el sector lechero. Volvemos en segundos. Regresamos, amigos radioescuchas, aquí en este programa de Agro Esmeraldas, hablando de la situación lechera que vive el país, que vive nuestros compañeros productores de leche. Hace pocos meses, hace pocos días, hace pocas semanas, Fe por la Leche, que es una prefederación que abarca 5 provincias lecheras principalmente y están en plan de converger más provincias,
presentó una carta extensa al presidente de la República, dadas las circunstancias de nuevamente el empleo, la utilización y el contrabando de leche y suero de leche para la elaboración de productos lácteos. ¿Qué contiene la carta, Francis, y cuáles vendrían a ser las medidas a adoptarse? Nos quedan pocos minutos, por favor. Ya. Amadeo, sí, gracias por esa pregunta. Nosotros dirigimos exactamente, este es el documento, ¿no? Este es el documento. Es una carta que inclusive le pusimos el título de carta abierta porque la hemos publicado. Está dirigido a Lenín Moreno como presidente de la República, a César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, a Javier Lasso como ministro de Agricultura y Ganadería, a Iván Montaneda como ministro de Producción, a Juan Carlos Ceballos como ministro de Salud Pública, a Freddy Carrión como defensor del pueblo, a Danilo Silva Pazmiño como superintendente de control del poder del mercado y a los señores prefectos y alcaldes del país. ¿Qué les decimos? Les decimos básicamente dos cosas. La una, que el sector está en crisis nuevamente, que el sector lamentablemente está en crisis por factores provocados y que esto no podemos nosotros tolerar porque para eso están las autoridades, para eso están los organismos de control. Hacemos un análisis de lo que es el Acuerdo 177, de las normas constitucionales en las que se basaron, de las normas de las diferentes leyes en las que se basaron, y luego en las resoluciones en las que ellos mismos se basaron y se autorregularon. Entonces, ahí claramente se establecen algunos puntos. Voy a nombrar los principales. Primero, el INE tenía que regular este acuerdo, tenía que ya establecer la regulación del acuerdo, ¿no es cierto? Segundo, el INE tenía que dar las nuevas normativas sobre el uso del suero, es decir, la prohibición ya está, no se puede utilizar suero líquido, está prohibido. La única forma de utilizar el suero es en polvo, es decir, luego de que ya está industrializado el suero, cuando está en polvo, ¿no es cierto? Cuando está pulverizado, como dicen ellos, ahí se puede utilizar, pero no para ser un sustituto de la leche, sino para que se pueda hacer con esto algunas bebidas lácteas, lactosueros o yogures, sí podrían utilizar el suero, pero en polvo, bajo las siguientes condiciones. Primero, no engañando al productor. No pueden tener el color blanco ni utilizar la palabra lácteo, tienen que utilizar otro color y otro nombre, tienen que haber perchas diferenciadas, es decir, para que el consumidor, cualquier persona que desee tomarse algo de un lácteo, no vaya por confusión a coger un producto de estos que cree porque está en la percha, en la misma percha de los productos lácteos, ¿no es cierto? No vaya a considerar que ¿cómo se llama? Que está consumiendo productos lácteos. Entonces, el tema es que eso no se ha hecho. No se ha hecho tampoco el control en las queseras. No se ha establecido un control de qué es lo que se está haciendo con el suero. No se ha sancionado a nadie todavía por estas conductas dolosas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tenía que hacer un censo, porque aquí hay una norma que se encuentra en la Ley de Soberanía Alimentaria, que dice que para poder hacer una importación, ¿no es cierto? La única forma de hacer esta importación es luego de hacer un análisis de cómo está la producción y si es necesario alguna importación, ¿no es cierto? Eso dice la Ley de Soberanía Alimentaria. Aquí se han autorizado importaciones de leche en polvo sin ningún tipo de encuesta, sin ningún tipo de estudio, porque esa es la otra vía por la que nos están trampeando también. La industria, como sabe que se importa leche en polvo, el litro le sale a 28 centavos, ¿no? Y eso también es ilegítimo porque solamente se puede importar siempre y cuando no abastezca la producción nacional. Eso se llama protección a la producción nacional, eso se llama protección a la soberanía alimentaria. Porque caso contrario nos va a pasar como los cebolleros, va a pasar acá como sucede con casi todas las verduras y está empezando a pasar con las frutas. Es decir, ustedes saben que ahora cebollas y verduras casi todas son del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú, obviamente, por el tema de la moneda, ellos le colocan a la tercera parte del precio.
Entonces, a este paso tendríamos que desaparecer todos los productores agropecuarios, algo que no le conviene al país, ya lo hemos demostrado en esta pandemia, y este tipo de cosas el país tiene que aprender a convivir con esto, porque ahora mismo ya están sonando otras pandemias en China, de nuevo tal vez nos tengamos que cerrar en nuestras fronteras, y si nosotros dependemos de la importación de productos alimenticios, imagínense lo grave que va a ser si es que el momento en que cerremos fronteras. Entonces, todo esto está en deuda de las autoridades, todo esto no se ha hecho, todo esto es lo que estamos exigiendo que se haga. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada, no estamos pidiendo que nos revisen precios, que nos den préstamos, no estamos pidiendo que nos paguen más, no estamos pidiendo ninguna exoneración de nada, no estamos pidiendo que nos traigan ganado gratis, no, nada, 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 nada. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla el 177. Que los ministros salgan a trabajar y cumplir con lo que tienen que hacer, porque no es posible que pongan a un sector tan importante en la economía del país a tambalear injustamente, a tambalear 1.800.000 puestos de trabajo, 1.500.000 puestos de trabajo que están en este momento tambaleando si siguen las cosas como están, injustamente, porque hay 10, 12, 15 empresas que han decidido ganar ilegítimamente sus utilidades. Entonces, esa es la posición, Amadeo, que estamos nosotros reclamando y le hemos dicho a la autoridad que queremos primero que se dé una mesa de trabajo, que se analice toda esta problemática, que podamos ir analizando y buscando un camino, una salida, y nos encaminemos por ahí. Y que luego de aplicar el 177, si luego de aplicar los controles, luego de aplicar la expulsión del suero, si luego de aplicar las diferenciaciones en perchas, si luego de aplicar todo esto, pues el sector entre en crisis ya como consecuencia de la sobreproducción o de la falta de consumo, nosotros lo vamos a aceptar, porque somos gente de bien, gente decente, que sabemos hasta dónde podemos nosotros exigir y en dónde ya no debemos. Entonces, pero si las crisis nos la provocan un sector que está aprovechado de la situación, entonces nosotros nos vamos a defender. ¿Cómo nos vamos a defender? Vamos a volver a las calles. Alguien dirá, pero ¿cómo se puede llamar si en esta pandemia no se puede? Vamos a buscar caminos dentro de las regulaciones. Nos dicen que cada 2 metros con todas las protecciones, lo vamos a respetar porque no queremos que ninguno de nuestros compañeros se enferme, que ninguna de nuestra gente tenga problemas. No queremos dar oportunidades a que nos echen la culpa de nada, pero lo que no podemos permitir es que la economía de nuestras familias se vayan desvaneciendo y vayan desapareciendo, porque aquí no hay la firmeza de enfrentar una mañosería. Entonces, nuestra organización está firme, nuestra organización está haciendo exigencias, respetando plazos. Ya le dijimos al presidente que le vamos a dar 15 días para que decida. Porque si de pronto se deciden darle luz verde a la industria trampera, entonces va a tener millones, cientos de personas, cientos de miles de personas que estaremos reclamando en las calles y estaremos haciendo acciones para que se respete nuestra producción. Eso es lo único que estamos pidiendo, Amadeo. Muchísimas gracias, Francis Abad, coordinador de Fe por la Leche. Hay crisis en el sector lechero a nivel nacional. Se anuncian ya las solicitudes realizadas a del sector realizadas al Estado. El sector lechero no pide más que se haga cumplir el acuerdo 177 firmado el 20 de septiembre del 2019. En caso de no cumplirse, de caso de no activarse todo lo decretado en este acuerdo, pues se tomarán las medidas correspondientes. Francis, muchísimas gracias por estar en este espacio. Agroesmeraldas es la casa de los agricultores, de los pescadores, de los hermanos agropecuarios de todo el país. Muchísimas gracias. Un mensaje final, Francis, muy cortito. Amadeo, muchas gracias por este espacio. Nosotros valoramos mucho porque consideramos que esta es una forma de que conozca la ciudadanía, de que la prensa se interese un poco de un problema gigante de orden nacional. Aprovecho para invitar a los agricultores, a los productores lácteos del país, de los que nos escuchen, que nos organicemos, que nos estructuremos, que si es posible,
si es posible enfrentar nuestro problema a Esmeraldas, a una provincia que quiero tanto, porque mi padre lamentablemente falleció, tuvo una propiedad en Viche, y ahí quiso hacer producción láctea, pero tampoco pudo porque tuvo que competir con el suero y eso es imposible. Y se cierran negocios y no dejan trabajar y justamente el productor de leche no puede salir adelante y eso no está bien. Así que invitamos a todos, Esmeraldas, todos los que estén en la producción láctea, por favor, estén atentos. Hay una página nuestra, Fe por la Leche. Si ustedes ingresan ahí están los datos, pueden comunicarse y que nos permitan organizarnos en todas las provincias, en toda la costa, en toda la sierra, en todo el oriente. Vamos a organizarnos para que se nos deje trabajar y se respete nuestra producción. Gracias, Amadeo, por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Francis. Un fraternal abrazo a todos los compañeros ganaderos y productores de leche. Amadeo Rivadeneira se despide hasta la próxima semana en un nuevo programa de Agro Esmeraldas a través de la señal de Radio Caribe FM.